Paula Paredes Morales. Yo soy Eduardo Cruz. Estudio Ingeniería en Biotecnología. Y yo Ingeniería en Diseño Automotriz. El día de hoy les vamos a hablar de un problema que viene estando presente ya hace varios años y pues hasta la fecha sigue, y en un futuro, si no hacemos algo al respecto, va a incrementar. Bueno, primero les voy a dar como una pregunta. Normalmente cuando nosotros vamos caminando por la calle puede pasar un camión, un autobús, y varias veces hemos visto que sale un humo negro por el escape. Y lo primero que tendemos a hacer es, o si vamos caminando, es taparnos con un suéter, con la mano, o si vamos en un coche, pues subir el vidrio o quitar el aire. Y creemos que cuando este camión se aleja, pues ya esa contaminación, ese humo negro, pues ha desaparecido, cuando pues no es así. Seguimos respirando, ahorita estamos respirando aire contaminado, y pues esto nos afecta principalmente a nosotros, que es lo que realmente nos importa. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, anualmente existen muertes prematuras en un rango de 3 millones de personas anuales en todo el mundo. Esto es muy importante, ya que esto por causas de asma, accidentes cerebrovasculares o cánceres de pulmón. Esto es muy importante, ya que constantemente pues estamos respirando, y imagínense la cantidad de tóxicos que estamos inhalando, los principales emisores para la capa de ozono. El método que utilizamos para ese trabajo fue investigación documental. Nuestro propósito se basó en informarnos ampliamente sobre la contaminación atmosférica urbana producida por automóviles fundamentados en dos principales combustibles, el diésel y el biodiesel. Realizamos una comparación entre estos dos para poder analizar cuál de ellos contaminaba más y cuál generaba un mayor beneficio en la sociedad, y pues con el objetivo de hacer conciencia para el bien de la salud y que los contaminantes en el aire reduzcan significativamente. Mediante la selección de textos especializados, datos significativos y pues una lectura minuciosa, logramos identificar cuáles eran algunos de los elementos principales de la contaminación y aquellos que nos podrían ayudar, pero con cuidados importantes. Nuestra hipótesis es que el biodiesel que utilizan los automóviles contamina menos el ambiente que los que utilizan pues diésel. Y pues a continuación desarrollaremos el tema. La Organización Mundial de la Salud, específicamente el sector de salud, medio ambiente y relaciones de la salud, es un fenómeno de acumulación de contaminantes. Es compuesto por elementos, puede ser en estado líquido, sólido o gaseoso, que estos causen un efecto al medio ambiente, a los recursos naturales renovables, a la salud humana y al medio ambiente. Y estos tienen que ser esparcidos en el aire por medio de actividades humanas, naturales o una combinación de ambas. Principalmente nos vamos a enfocar, como dijo mi compañero, en el diésel y el biodiesel. En la clasificación anterior, pues estos entran en elementos líquidos. El diésel es un combustible, que es una mezcla de varios elementos, principalmente carbono e hidrógeno. Pueden estar esparcidos o en forma de hidrocarburos. Un hidrocarburo es un compuesto orgánico que es cuando juntas átomos de hidrógeno y átomos de carbono. Por ejemplo, un hidrocarburo, cuando es extraído en forma líquida de una formación geológica, se le denomina petróleo. El diésel es derivado del petróleo crudo, y este se utiliza para el medio ambiente y tráfico rodado realizado por el Instituto Superior de Investigaciones Científicas. El diésel contamina 4 veces más en proporción a los
automóviles que utilizan otro tipo de gasolina. Esto es muy importante ya que está comprobado que el 75% de contaminación en México está hecha por los automóviles, camiones, etcétera, que utilizan diésel. Por otro lado, el biodiesel es un biocombustible. Un biocombustible tiene componentes derivados de la biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Son organismos recientemente vivos o se pueden utilizar los desechos metabólicos. Los más convencionales son etanol y diésel. Y estos se pueden utilizar biocomponentes como pueden ser azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. Las semillas oleaginosas son semillas que se les pueden extraer aceites, como el girasol. El biocombustible tiene un mayor beneficio en el aire, ya que este no produce ni óxido de nitrógeno, ni monóxido de carbono, etc., ya que es compartible, ya que tiene compuestos orgánicos, pues es amigable con el medio ambiente y reduce las emisiones al utilizar este combustible en el coche. Entonces, eso, al reducir las emisiones, pues reduce la contaminación. Estos aceites que se utilizan se pueden utilizar de desechos industriales. Entonces, estas sustancias, y no, por ejemplo, se están yendo a coladeras o algo así, que hay involucraría contaminación del agua. Entonces, este biocombustible pues sí nos genera un beneficio global. En las semillas, existen muchas semillas oleaginosas, pero las primeras y más comunes que se utilizan, menciono esto porque existen dentro del biodiesel, existen varias categorías. Entonces, no solo hay una sola sustancia de biodiesel que existen varios, y eso depende de los biocompuestos que se utilicen, pero las principales que se utilizan son semillas de girasol, de soya y de palma. Ahora vamos a pasar con mi compañero para que nos explique un poco más del funcionamiento de estos combustibles, pero ahora en el automóvil. Me gustaría empezar hablándoles un poco de la historia del motor diésel. Este nace en 1893 mediante la adaptación de los ciclos a 4 tiempos de un motor a gasolina. Fue Rudolf Diesel quien tuvo la brillante idea de mayor rendimiento. Sin embargo, fue hasta 1927 cuando Bosch creó la primera bomba de inyección para motores diésel. Fue en este entonces cuando pues se completó el motor de combustión interna con un menor consumo, con un combustible más económico y con pues un rendimiento térmico superior. Para explicar mejor cómo funciona, me gustaría que se centraran en la parte central de la imagen y que identificaran el pistón y la cámara de combustión, pues es aquí donde sucede pues lo que a nosotros nos interesa. Los ciclos a 4 tiempos constan de la admisión, que empieza cuando el pistón hace un movimiento descendente abriendo la válvula de entrada y para que el aire pueda para que dentro de la cámara de combustión el aire pueda ser ingresado. Procedente a esto sigue la compresión, que es cuando el pistón sube, se cierra la válvula de entrada y el aire es comprimido de combustible, y en reacción con el aire comprimido hacen una pequeña explosión que hace que el pistón vuelva a bajar, y parte de esta energía se reutiliza para que el pistón vuelva a subir. En este movimiento hacia arriba, la válvula de salida se abre y todo el gas
quemado es expulsado. Dentro de los motores diésel podemos observar directamente, bueno, principalmente dos de sus variantes. Una que es la inyección directa, que se encuentra lo que es la imagen a su derecha, en la que pues a diferencia de la inyección indirecta, consta nada más de una principal cámara de combustión, que es aquí donde se inyecta el combustible y hace reacción con el aire comprimido. En la inyección indirecta, por su parte, existe una pequeña cámara de precombustión en donde el combustible, en esta pequeña cámara se genera una pequeña turbulencia en el combustible para que pueda ser mezclado eficientemente con el aire después en la turbulencia en el combustible. Una de las principales diferencias de un motor diésel a un motor a gasolina es que es esta parte del encendido del combustible y la potencia de salida que genera. Para el motor diésel, la compresión se realiza en una relación de 20:1, es decir, que el aire se reduce a una 1/20 parte de su volumen original, calentando así el aire para que al contacto con el combustible se genere esta explosión que les comentaba inmediatamente, a diferencia de un motor a gasolina que para que se genere esta reacción necesita de una chispa. En cuanto a la potencia de salida, los motores diésel aceptan más aire dentro de la cámara de combustión, mientras por su parte el motor a gasolina depende de cuánto aprietes de cuánto aprietes la cámara. Y bueno, se preguntarán por qué les hablo tanto de este tipo de motor. Pues principalmente porque si queremos utilizar biocombustible, el motor diésel es el adecuado, puesto que en sus inicios fue creado para esto, para que funcionara con biocombustibles. A diferencia, el motor a gasolina, si queremos que funcione con biocombustibles, necesitamos cambiar la mayoría de sus piezas para que pueda así funcionar. Pero pues es por eso que el motor diésel es el principal. Algunos beneficios del diésel y biodiesel. Algunos beneficios del biodiesel sobre el diésel es, como ya lo comentó mi compañero, el biodiesel puede trabajar en un motor diésel. Esto no al 100%, pero en proporciones, y al ser proporcional, pues al ser no 100% diésel en un motor, ser combinado va a reducir las emisiones que el diésel genere en el ambiente, ya que no está en un 100%. Hay clasificaciones para cuando están combinados, y es dependiendo del porcentaje que se mezcle con diésel. Por ejemplo, si mezclas un 15%, pues entonces va a ser B15. Si mezclas un 30, va a ser B30, y así sucesivamente. El biodiesel se vendía en $5.15 por galón, y el diésel se vendía en $4.73 por galón. Estos nos dejan que solo había una diferencia de 42 centavos. Y entonces pues no es muy caro a comparación del diésel. O sea, sí puede ser otra manera de utilizar gasolina, y es accesible. Un perjuicio que se le
ponen como mucha importancia en el biodiesel es que compite con el mercado alimenticio de los seres humanos y de los animales. ¿Por qué? Porque al ser sus biocompuestos materias primas, entonces al hacer hectáreas de plantíos, de semillas, de maíz, de trigo, para el consumo humano, se van a hacer plantíos para hacer un biocombustible. Entonces hay mucha problemática ahí, ya que dicen, no, o hacemos un biocombustible que nos pueda ayudar a los seres humanos con el medio ambiente, porque si no hacemos esto se va a incrementar la proporción de muertes, o le damos alimento a los seres humanos y animales. Entonces ahí se genera una problemática ética en las personas de qué es mejor, si utilizar esas hectáreas para alimento o si se utilizan para hacer los biocombustibles. Y el biocombustible, el biodiesel sobre el diésel, estudios en la Universidad de Missouri con un motor Cummins 5.9 litros con inyección directa, turbo cargado, pues se hicieron comparaciones entre el diésel 100% diésel y el biodiesel 100%, y en la tabla podemos observar en color verde la reducción de emisiones que se tiene al usar un combustible a otro. En este caso podemos observar una diferencia de potencia cuando se utilizan ambos combustibles. En este caso las que están en verde pues es un ligero aumento en la potencia. Y los efectos en el aceite. En este mismo estudio se realizan pruebas en el aceite donde se comprueban estos elementos metálicos que pueden dañar los componentes del motor. Cuando se utiliza el biodiesel hay un promedio entre 10 y 30% de reducción de estos elementos. Todo depende del tipo de motor y del desgaste que haya tenido. Ahora, les muestro los avances que se han realizado este año. El 1 de febrero del 2017, CONACYT dio el informe de un nuevo proyecto que se estaba realizando. CONACYT dio el informe de un nuevo proyecto que se estaba realizando aquí en México, en Jalisco. Este proyecto es liderado por la doctora Georgina Sandoval, Fabián, que es la de la imagen, que es integrante del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Ella está diseñando el proyecto de biodiesel avanzado. ¿Qué tiene de nuevo este proyecto? Que en comparación con los biocombustibles de primera generación, el biodiesel avanzado no utiliza materias primas. ¿Esto qué quiere decir? Utiliza microorganismos, aceites y grasas de residuos de industrias. En febrero, el equipo liderado por la doctora estaba en etapa de seleccionar las cepas de levadura que iban a utilizar, ya que las levaduras tienen la propiedad de hacer aceites unicelulares. Este proyecto es muy bueno, ya que no utiliza materias primas, va a dejar de lado el problema ético de utilizar materias primas para los seres humanos o para la producción de biocombustibles. Al estar diseñado con aceites, no tiene que tener un cambio en el motor, lo cual, igual quitamos ese problema, ya que se puede igual combinar con biodiesel y se acabó. Igual va a reducir las emisiones ya por ser 100% natural, y esto es lo nuevo que se ha trabajado este año. Muchas gracias por su atención.